Ahora, sea el caso de un hilo metálico cargado con distribución de carga homogénea, ¿ok? Si es un conductor metálico, se va a distribuir homogéneamente la carga eléctrica en todo el conductor. Entonces vamos a tener, aquí está mi conductor eléctrico, y a ese conductor eléctrico lo vamos a encerrar en un cilindro, que es la figura más acorde a un conductor eléctrico recto. Mi conductor tiene una longitud L y las líneas de campo van a salir, ¿sí?, radialmente los 360 grados de ese conductor. Estas son las líneas de campo. Y el vector diferencial de superficie, pues también va a salir, ¿sí?, de aquí perpendicular a la superficie en todos los puntos. Y en todos los puntos va a ser tangente a mi vector campo eléctrico. El ángulo que forma mi vector diferencial de superficie y mi vector campo eléctrico es de 0 grados. Como consecuencia, el coseno de 0 grados nos va a dar 1. L nos representa la longitud del conductor. E es el campo eléctrico, ¿sí?, los 360 grados del hilo conductor. ds representa el vector diferencial de superficie, el cual es perpendicular a la superficie y es tangente al vector campo eléctrico. La superficie en amarillo es la superficie imaginaria, es la superficie de Gauss. Y vamos a aplicar la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico. Entonces, la carga neta encerrada aquí en esta superficie, si es igual a epsilon 0 por epsilon r, que es el medio en donde se encuentran esa carga electrostática. ¿Sí? Por la integral cerrada de superficie, vamos a integrar toda la superficie desde aquí, le damos toda la vuelta hasta acá, ¿sí? Y en esta longitud del vector campo eléctrico, punto diferencial de superficie. Como este es un producto punto, entonces multiplicamos lo que es la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del vector diferencial de superficie por el coseno del ángulo que existe entre mi vector campo eléctrico y mi vector diferencial de superficie. Ese ángulo es de 0 grados, el coseno de 0 grados es igual a 1, y entonces este producto escalar, ¿sí?, me queda que E, magnitud de diferencial de S, este va a ser positivo, magnitud de diferencial de S es positivo, y el coseno del ángulo es el que nos va a indicar el signo. Entonces, como es 1, positivo, me va a quedar la integral de superficie de diferencial de S. Pero E, al ser homogénea la distribución, es constante, la podemos sacar de la integral. Y solamente nos queda la integral de la diferencial de superficie. Entonces les comentaba que esas integrales no las vamos a realizar, vamos a hacer uso de lo que ya conocemos. Y el perímetro de una circunferencia es igual a pi por diámetro o 2pi por radio, cualquiera de las dos. Y para obtener completamente el área de todo este cilindro, ¿sí?, los 360 grados, ya obtuve aquí la longitud del perímetro de la circunferencia. Ahora tengo que multiplicarlo por la longitud de mi hilo conductor. Entonces, 2pi por radio por esta longitud me va a dar el área superficial de ese cilindro hueco imaginario. Entonces, así lo multiplicamos y esta integral va a ser 2 veces el radio, ¿sí?, por pi. Este es el perímetro por la longitud. Y con eso ya obtengo el área de ese cilindro. Por el campo eléctrico, por la permitividad del medio en donde se encuentran. Y esto es el valor de mi carga neta encerrada. De aquí despejamos al campo eléctrico. Epsilon 0 por epsilon r van a pasar dividiendo. Y L pi y 2r pasan dividiendo también. Entonces me queda que el campo eléctrico es carga neta entre 2pi L R epsilon 0 por epsilon R. Así es como queda mi campo eléctrico. Entonces, con la densidad de distribución lineal de carga. Al tener un hilo conductor, aquí, ¿sí?, este hilo conductor, yo puedo hacer uso de la densidad lineal. Entonces, alrededor de todo este hilo conductor va a ser lambda, lo represento con lambda, que va a ser igual a la carga neta por unidad de longitud.
Entonces, con lambda represento la distribución lineal de carga, es mi carga neta por unidad de longitud y eso es Coulomb por metro. L representa la longitud del hilo conductor y Qn es la carga neta encerrada dentro de la superficie. Entonces, dentro de esta expresión que está aquí, carga neta por unidad de longitud, esto los voy a quitar, quito carga neta y quito L y le voy a poner lambda arriba y me va a quedar 2pi r epsilon 0 epsilon r. Pues haciendo esa sustitución, me va a quedar aquí lambda entre 2pi r epsilon 0 epsilon r. Así es como quedaría el campo eléctrico expresado en función de la densidad lineal de carga. Ok, entonces, para el caso de un cilindro metálico hueco con distribución de carga homogénea, este cilindro está cargado, ¿sí?, con una carga total, y de ahí van a salir igual las líneas de fuerza. Y este cilindro lo tenemos que encerrar dentro de otro cilindro, de un radio mayor. Entonces, R' es mayor que R. Entonces, las líneas de flujo de campo salen los 360 grados de ese cilindro en todas direcciones. Si este cilindro tiene tapas, tenemos que considerar las tapas. Si no tiene tapas, no consideramos las tapas. Si tiene tapas, pues tenemos dos tapas, entonces se convierte en una suma de tres integrales. Si no consideramos las tapas, como va a ser en este caso, va a ser un cilindro hueco en donde únicamente vamos a tener un solo diferencial de superficie y un solo campo eléctrico en dirección, la misma dirección que el diferencial de superficie. El ángulo entre los dos es 0 grados, el coseno de 0 grados nos va a dar 1 y vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo. Hacemos la integral, ¿sí? Epsilon 0 por epsilon r, E punto diferencial de superficie, el módulo de E, el módulo de la diferencial de superficie por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Como es 0, entonces el coseno de 0 nos da 1 y nos queda únicamente E punto E, el módulo de E por diferencial de superficie. Explicábamos que como es un metal, el campo eléctrico tiene una distribución homogénea, este se va a volver constante, puede salir de la integral. Entonces nos queda la integral de la superficie, de la diferencial de superficie, y hacemos exactamente lo mismo. El radio, 2 veces por pi, por la longitud. Y entonces vamos a tener la longitud por 2 veces el pi por el radio. Esto va a ser en lo que expresa nuestra área, ¿sí? Es la integral de superficie. Pues si integramos esto, nos quedó esta parte de aquí, ¿sale? Entonces, ya que lo integramos, despejamos ahora el campo eléctrico. Entonces, despejando el campo eléctrico, nos queda la carga neta entre 2pi L R epsilon 0 por epsilon R. Entonces, de la misma forma, lo podemos expresar en función a la densidad lineal de carga, como en el caso de arriba, o lo podemos expresar en función de la densidad superficial de carga. Si lo expresamos en función de la densidad superficial de carga, tenemos que quitar, sustituye, es la carga neta entre 2pi L por R. Todo esto que está aquí es la densidad superficial de carga. Y aquí tenemos tres condiciones. Si el campo eléctrico es diferente de 0, si R', que es la longitud de mi superficie gaussiana, es mayor o igual a R, que es el radio real de mi cilindro, entonces el campo eléctrico es diferente de 0. Es máximo cuando R' es igual a R y empieza a disminuir cuando R' se aleja considerablemente de R. Y va a ser 0, el campo eléctrico es 0, si esa R' es menor que R. Eso implica que está dentro del cilindro. Entonces mi superficie gaussiana está dentro del cilindro, las líneas de flujo de fuerza dentro del cilindro se anulan, el campo eléctrico es igual a 0. Entonces, analizando con respecto a la densidad superficial de carga, sustituimos todo esto que está aquí, eso va a ser sigma, sigma carga neta por unidad de área, eso es newton sobre metro cuadrado.
Entonces, el área es 2pi por L por R. Carga neta entre esto. Sustituimos esto de aquí. Y me va a quedar sigma entre epsilon 0 por epsilon R. Este es el valor del campo. Y en función a la densidad lineal de carga, lambda me queda Q neta por unidad de longitud, coulombs por metro. Y entonces, de la ecuación anterior, de esta que está aquí, Q neta por unidad de longitud va a ser sustituido por lambda. Entonces quitamos Qn y quitamos L y registramos a lambda. Lambda va a ser igual a 2pi por R' por epsilon 0 por epsilon R. Entonces, para un cilindro hueco con densidad superficial homogénea de carga, vamos a tener estas tres expresiones para poder determinar el campo eléctrico. Qn entre 2pi LR' epsilon 0 por epsilon R, y eso es igual a la densidad superficial de carga entre epsilon 0 por epsilon R, y esto va a ser igual a la densidad lineal de carga entre 2pi por R' por epsilon 0 por epsilon R. Y eso está en Newton sobre Coulomb.